Muy bien, chiquillos y chiquillas, hemos llegado a las preguntas de localizar. Esto es fundamental para que te vaya bien en la PAES. Escucha muy bien. Cada uno de los enunciados de las preguntas que componen la PAES tienen una estructura en particular y unas palabras claves que te permiten identificar qué habilidad debes haber desarrollado. En el caso de localizar, vamos a ver que todas las preguntas apuntan al nivel literal, textual del texto. Por ejemplo, según el texto, según el autor del texto, según el párrafo, de manera mucho más específica, de acuerdo con el texto, además de este tipo de enunciados que nos refiera directamente al plano textual literal, podríamos encontrarnos con preguntas directas sobre el contenido del texto. Un ejemplo muy sencillo y que siempre utilizamos es: ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? En el enunciado vemos una información, que en este caso es el color del caballo, y la pregunta va en relación misma con el contenido. Por ejemplo, la pregunta 1 del texto que estamos estudiando es una pregunta de localizar información en un plano explícito. Fíjate la forma en que está enunciada la pregunta. Dice: ¿por qué Pedro Paulet es considerado un pionero de la era espacial? Haciendo referencia a información que se ha dicho de manera explícita en el texto. En cambio, observa esta otra pregunta, la pregunta 6 del mismo texto dice: ¿qué característica del artículo sobre Paulet dificulta realizar una síntesis del contenido del texto? En este caso, tendríamos que fijarnos en la forma en que se construye el texto, de la información, cómo se nos presenta la información del texto, que nos dificultaría realizar una síntesis, encontrar el tema principal que se está abordando. Por lo tanto, hay una diferencia muy significativa entre una pregunta de este tipo, que refiere al contenido de lo dicho, o una pregunta de este tipo que es sobre la forma en que se expresa el contenido. A continuación, vamos a ver otros ejemplos de preguntas de localizar información. En este caso, vamos a utilizar la lectura 4 del modelo 2021 publicado en el sitio del DEMRE. El texto se titula El Yastay, es un cuento, por lo tanto un texto literario, escrito en el 2013 por Alejandro Aracena. Como todo cuento, este es un texto muy cortito, tiene 6 párrafos, no están numerados los 6 párrafos, y a continuación te muestro una pregunta que se encuentra en orden explícito. La pregunta es la 27 y dice: ¿quién es el Yastay? En el texto, de manera literal explícita, podemos encontrar que al final del segundo párrafo se dice: el jefe de todos los relinchos es el Yastay. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa B, porque aparece de manera literal. Otro ejemplo de pregunta localizar sería la 28, en la que se indica: ¿cuál de los personajes mencionados en el texto es justo y muy inteligente? En el párrafo 5 se menciona que cuentan que es justo y muy inteligente. Aparece literal. Sin embargo, en este párrafo no se está indicando el sujeto, es decir, quién es justo e inteligente. En ese caso tendríamos que buscar la información que se encuentra en el párrafo anterior. De ahí debe venir el sujeto temático funcionando como referente en el siguiente párrafo. En el texto se indica que la noche del río Jorquera invitaba, con la claridad de nuestro límpido cielo nortino, a reunirnos al lado, afuera del rancho, aspirando el humo de un buen cigarrillo. Atención acá, echábamos a correr la imaginación y atentamente escuchábamos al negro García, alias El Hoyito, dirigiéndome una mirada burlesca. Cuentan que es justo y muy inteligente. Por lo tanto, esa idea se está refiriendo al negro García. En este caso, la alternativa B aparece en un orden literal explícito. Mucha atención ahora a la pregunta 34. Dice: en relación con la forma en que está escrito el texto, ¿cuál de las siguientes características dificulta su comprensión? Me imagino que ya te diste cuenta que es una pregunta que no apunta al plano explícito, sino a la forma en que está escrito el texto. Aparece ahí en el enunciado esta pista. Por lo tanto, la información en este caso no la vamos a encontrar en un orden textual porque no es una pregunta de localizar información. Hay entonces una diferencia importante en los enunciados de preguntas que apuntan hacia localizar información explícita.